Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros Arturo Menchaca, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenido, un placer platicar con usted. Un placer estar aquí, yo. Un tema bastante difícil, complicado, incluso desde la secundaria, cuando nos empiezan a enseñar física, pero a usted le enseñaban física en el campo, ¿no? Sí, bueno, mi primer curso de física me lo dio un químico, ¿sí? Ahora es en plena ciudad, pero en aquellas épocas se llamaba arriba en Azcapotzalco, San Juan Tlihuaca se llamaba el pueblo, y la verdad es que era un lugar rodeado de milpas, ¿no? Ajá. Un lugar interesante. Un químico de apellido Colín que daba buenas clases de química. Tan buenas que lo convirtió en físico. Sí, él me metió en estas cosas, sí. Uh-huh. ¿Física nuclear? Ahora me dedico a eso, sí. Sí. Una trayectoria larga, incluso por Oxford, ¿no? Sí, me tocó la suerte de hacer mi doctorado en la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Uh-huh. ¿Y hay diferencias importantes en cuanto a la educación de la física y la enseñanza en México a otras universidades? ¿A otros países se refiere? Uh-huh. Sí. Bueno, no, yo creo que México tiene ya a nivel, digamos, de educación superior, ¿sí? Nuestras universidades, las públicas cuando menos y alguna que otra privada, tienen muy buen nivel. O sea, uno puede ver que chicos egresados de nuestras universidades hacen muy buen papel en posgrados en el extranjero, que quiere decir que nuestro estándar educativo no es nada malo, ¿sí? Sin embargo, a veces es difícil encontrar trabajo en ciencias tan exactas en nuestro país. Bueno, digamos que siempre la parte más técnica, ¿sí? Siempre es, digamos, va un poco con la sofisticación de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, nuestra sociedad, de alguna manera, para poder absorber a gente con tantos conocimientos, ¿no? En general, ahí vemos que los problemas de México son más básicos todavía que de muy elevado nivel tecnológico, ¿no? Pero poco a poco yo diría que México va avanzando, ¿sí? No a la velocidad que quisiéramos, pero va, sí. Claro, sí. Nos falta un poquito de velocidad. Acaban de tener un evento muy importante con 66 miembros titulares de la Academia y 3 rectores. Sí, bueno, esos ex rectores son miembros de la Academia, sí, y fueron expresidentes de la Academia también. La Academia tiene más de medio siglo de existir y empezó con 59 personas cuando inició y se ha crecido. Ya tenemos somos como 2.300 miembros regulares. Entonces se ha visto que la Academia requería un camino de distinción interna, ¿sí? Más allá de la membresía regular. Uh-huh. Y estaba previsto en los estatutos la membresía titular, que simplemente no se había tomado la decisión de nombrar, ¿sí? Porque siempre es complicado, uno tiene que hacer distinción entre unos colegas y otros colegas, ¿no? Y pues me imagino que cuando eran 60, pues era muy difícil, ¿no? Pero ahora que somos 2.000, yo creo que ya es más o menos fácil saber quiénes son unos y quiénes son otros, ¿no? Y escoger, pues siempre es difícil, ¿no? Pero pues no me toca a mí, sino le toca a la comisión de membresía. Y hicieron un buen trabajo y tenemos a gente extraordinaria, ¿no? O sea, hay premios nacionales, miembros del Colegio Nacional, ex rectores. Me gustaría que abundara más en esa parte para decirle a México y también a los Estados Unidos, en las ciudades en las que nos ven, ¿qué está haciendo la Academia Mexicana? ¿Cuáles son los aportes? Sí, bueno, todos los países del mundo, los países, yo digo, civilizados del mundo, tienen una Academia de Ciencias, ¿no? Para quien nos ve en Estados Unidos, por supuesto en Estados Unidos hay una Academia de Ciencias, ¿no?
Y estas academias de ciencias pues, realmente son promotoras de la ciencia y en el caso de México también de las humanidades, ¿no? Son instancias que resaltan el mérito de sus miembros, ¿no? Es un lugar en el que quien pertenece a una academia, pues es alguien con una distinción, es una distinción misma pertenecer a una academia, ¿no? Y esta gente, que es gente muy distinguida, de alguna manera son gentes que tienen la capacidad de asesorar y de promover a la ciencia. Entonces la misión de la academia, en casi prácticamente todos nuestros programas, es promover la ciencia, ¿sí? Y lo hacemos desde la niñez, ¿no? Tenemos programas como La Ciencia en tu Escuela, que está dedicada a los profesores. Luego tenemos todos los programas de las Olimpiadas, ¿no? Las Olimpiadas del Conocimiento, los veranos en investigación para los chicos, ¿no? Domingos en la Ciencia, que es una serie de pláticas que se dan en 20 y tantas sedes de todo el país. O sea, los académicos de manera totalmente honorífica participan en muchas actividades para promover el desarrollo de la ciencia. Esa es más o menos nuestra misión. Hay muchas personalidades que conforman la academia, entre ellas. Sí. Bueno, ayer teníamos a estos 66, que no me los sé todos de memoria, pero es gente súper distinguida, ¿no? Pues tenemos el decano, actualmente es el doctor Guillermo Soberón, ¿no? Que uno recuerda como rector, ¿no? Pero él, sí, bueno, fue secretario de Salud, pero antes que eso, él es un investigador muy distinguido, ¿no? Ganó el Premio Nacional, ganó una serie de distinciones antes de llegar a estos otros puestos, ¿no? Y de alguna manera es alguien que ha hecho mucho por México, ¿no? Y tiene 8 doctorados honoris causa por una serie de universidades y lo que sea. Es alguien súper distinguido, ¿no? Y fue presidente de la academia, ¿no? Entonces tenemos pues al doctor Sarucán, ¿no? Que también es alguien que tiene todas las distinciones del mundo, ¿no? O sea, entiendo que es el único miembro de la Royal Society que es mexicano, en fin, ¿no? Y bueno, tenemos, saliéndonos de la línea de los ex rectores, ¿no? Tenemos a gente digamos como el doctor Bolívar, ¿no? Que es alguien que ganó el Premio Príncipe de Asturias, que es un tipo súper distinguido, ¿no? Tenemos al doctor Painberg, ¿no? Que es astrónomo súper conocido, ¿no? Tenemos a gentes como René Drucker, ¿no? Que también es alguien que ha dedicado mucho espacio a la divulgación de la ciencia, ¿no? Y que es también premio nacional, en fin, ¿no? Entonces hay toda una variedad de gentes, ¿no? Son 66, ¿no? Entonces, por ahí el número es muy importante. ¿Cuál es la idea o la metodología que han utilizado con los niños para acercarlos desde pequeños a la ciencia? Bueno, realmente, le digo, hay varios programas dedicados a esto, ¿no? Una de las cosas que se detecta claramente en nuestro país son deficiencias en la enseñanza, ¿no? Esto que usted decía de cómo percibe uno a la física como una materia muy difícil, ¿sí? En realidad es algo sobre lo cual uno tiene que trabajar, porque en última instancia la física es la ciencia más sencilla cuando uno la considera, ¿no? Porque se dedica a estudiar cosas relativamente tontas, como caen las piedras, porque el agua moja, cosas así, son cosas que son sencillas, ¿no? Comparadas con cosas tan complejas como las ciencias sociales, en que uno está preocupado por saber, es mucho más complejo estudiar a los seres humanos o incluso a los seres vivos en la biología y eso, ¿no? Pero la física a la gente le espanta porque uno tiene que tener capacidad no de memorizar, sino de entender, ¿no? Eso es y yo creo que la educación mexicana tiene ese problema. Entonces la misión que tenemos en este programa de La Ciencia en tu Escuela está dirigida a tratar de motivar a los profesores a pasar de esta etapa de que los niños aprendan las tablas y aprendan las leyes, etcétera, etcétera, se aprendan las ecuaciones de memoria, ¿no? A que los niños
las racionalicen y las entiendan. Eso es realmente una de las misiones. Entonces se trabaja con los maestros a ese nivel y después se promueve a través de los niños, ¿no? Hay varios programas, ¿no? Que cómputo para niños, etcétera, en que los niños de diferentes regiones del país reciben un entrenamiento esencialmente para motivarlos y hacerlos pensar, ¿no? Están domingos en la ciencia, ¿no? En que van y están dirigidos a todo público. Entonces cuando a mí me ha tocado dar este tipo de pláticas, uno encuentra en el público papás con niños, etcétera, y el científico tiene que desarrollar una habilidad para pasar ese mensaje, ¿no? Van divirtiéndose, o sea, ya entrar a las Olimpiadas y ganarse un premio es lo motiva. Claro. La idea de ver a la ciencia como una manera de concursar, ¿sí? Como en el deporte, ¿no? También la superación personal no solo se da por el lado del físico, ¿no? Sino también se da por el lado de la cabeza, ¿no? ¿Y somos más dados a alguna materia en particular, biología, física, o en general los niños es equitativa la repartición? Pues yo diría que hay de todo, ¿no? En México algunos que son muy exitosos ha sido la geografía y la historia, ¿no? ¿Así? Son temas en los que en geografía los niños mexicanos han ganado los honores más altos a nivel mundial, ¿no? O sea, se han ganado las medallas de oro, ¿sí? En las competencias mundiales de geografía, por decirle algo, ¿no? ¿Y qué nos pasa como en la sub-17? O sea, una vez que crecen, los vemos cómo va decayendo tanto el interés como las calificaciones, como el propio ingreso a las universidades, que no depende tanto de ellos, ¿no? Sino también del número reducido de plazas. Sí, bueno, yo diría que no es tanto, o sea, el fenómeno de la sub-17 es un fenómeno que a mí mismo me intriga, ¿no? Pero realmente lo que pasa en la parte de la ciencia es que los números se reducen mucho, ¿no? La gente, hay muchas vocaciones diferentes y realmente no todos los niños estudian ciencia, y está bien que no todos quieran estudiar ciencia, ¿no? Al final hacen falta muchos ingenieros, muchos médicos. México realmente es un país muy amplio que tiene muchas necesidades de recursos humanos, ¿no? Y solo algunos van a estudiar ciencias como tal, ¿no? Y entonces esos números se van reduciendo, ¿no? Y digamos que el nivel de los recursos humanos que preparamos en México, como le dije al principio, no es malo, ¿sí? Y ahora el competir a nivel internacional, ya a nivel de los científicos mismos, ¿sí? No es solamente una cuestión de talento, ¿sí? La ciencia es algo muy competitivo que requiere inversión, ¿sí? O sea, quien no lo racionaliza así llega rápidamente a conclusiones erróneas, ¿no? Porque pareciera entonces que solo hay gente inteligente en Estados Unidos o en Alemania o en Francia, ¿no? Y en realidad lo que pasa es que esos países invierten mucho dinero, ¿no? Entonces, lo mismo pasa también en el deporte, ¿no? O sea, al final de cuentas, pareciera que los mejores atletas son siempre de esos países, ¿no? Y uno dijera que estamos un poco limitados, pero en México hay gente fantástica en deportes, sí, claro. y también en el conocimiento. El único problema es que hay que invertir, ¿no? Y si uno no invierte, pues eso es un problema, ¿no? Es un problema si hay un sindicato que se pasa en las protecciones de las garantías de los profesores. Hay un problema si no le destinamos suficientes recursos a las universidades o a los medios de formación de estudiantes. Sobre todo, no es posible que tan pocos niños lleguen a concluir una licenciatura y después los perdamos porque otro país pues definitivamente va a aprovechar su talento. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes en unos minutos más para seguir hablando de ciencia. Por parte de Punk que cubre el Miss. WWE, lucha libre, miércoles 18 horas. Es espectacular. Todas las emociones. TVC se siente. Todo podrá cuadrar, pero siempre hace falta algo más. ¿Por qué nadie me ha preguntado qué quiero yo? ¿Para qué? Es usted la persona más grosera, arrogante y egoísta que he conocido en toda mi vida.
La pareja perfecta. Martes 18 horas. Este martes no se pierda sazonarte porque vamos a hacer unas barritas de naranja, también vamos a tener unos ravioles rellenos de calabaza y ricota y unas empanaditas de atún. Solo aquí en Sazonarte, donde la salud de tu familia empieza la cosa. Todas las emociones. TVC se siente. Sus calles, sus muros, sus edificios hacen de este lugar una bella ciudad colonial. El sitio más importante de Morelia. Martes y jueves 12 del día. Es hermoso. Todas las emociones. TVC se siente. Raúl ha estado haciendo negocios a tus espaldas. Renunciaste a la custodia de tu hija por dinero. La casa familiar pasará a manos de doña Rosalía Ortiz. Hay cosas que no se pueden olvidar. El juez me ha ordenado tu detención, Lucía. Gran Reserva. Final de temporada. Martes 22 horas. TVC se siente. Responsabilidad y perseverancia. Observa a tu alrededor. Ellas son ejemplo. Profesión mujer. Martes, 12:30 del día. Es interesante. Todas las emociones. TVC. Se siente. Hace muchos años... ¿Cómo la mamá no va a volver? Va a volver, sí va a volver. Las cosas no eran tan distintas. Conoce a esta excéntrica familia. La Colonia. Lunes a viernes, 20 horas. Es divertido. Todas las emociones. TVC. Se siente. No todos pueden adorar a su jefe. Visita nuestra redacción. Señores, o nos adaptamos o morimos. El Enano. Martes y jueves 23:30 horas. Es intenso. Todas las emociones. TVC se siente. En este programa te haremos 2 promesas. Renovar tu espacio y hacerlo con un presupuesto mínimo. Todo por mí. Miércoles, 12:30 horas. Todas las emociones. TVC. Se siente. Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando con Arturo Menchaca. Le van a tomar una radiografía a una pirámide. ¿Cómo es eso? Sí. Bueno, este es un experimento de física, pero aplicado a la arqueología, ¿sí? En realidad, la pirámide del Sol de Teotihuacán está ahí desde hace 1000 años, ¿sí? Y hoy por hoy no sabemos para qué se construyó, porque los teotihuacanos no tenían un lenguaje escrito, así que para reconstruir la historia los arqueólogos tienen que tomar deducciones de lo que ven, ¿no? De los monumentos que construyeron estas gentes. Y pues ahí está la pirámide del Sol, que es un monumento enigmático y enorme, ¿no? Sí, muy importante. El sitio mismo de Teotihuacán es un sitio muy importante. Y pues existe una posibilidad de que digamos, hay como un dilema sobre si la pirámide del Sol fue un monumento puramente ceremonial o pudo haber sido un monumento funerario, ¿no? O sea, que contuviera en su volumen a algún gran jerarca o a varios, ¿no? Entonces, para resolver este problema, pues hay 2 maneras. Uno, o excava, ¿no? Y excavaciones ya se le han hecho a la pirámide, o se utiliza una tecnología más sofisticada, ¿no? Y esta tecnología que estamos utilizando nosotros consiste en utilizar unas radiaciones que nos llegan del cielo, que se llaman los rayos cósmicos, ¿sí? Y tenemos debajo de la pirámide del Sol hay un túnel, y ahí tenemos instalado un aparato que está captando estas radiaciones, ¿sí? Wow. Y estamos pues trabajando, ya llevamos unos años juntando información para tratar de determinar si en el volumen de la pirámide hay un hueco que pudiera ser digamos, pudiera contener los restos de alguien importante, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más han encontrado hasta este momento? ¿Alguna novedad o alguna tendencia que no hubieran registrado o no se les hubiera ocurrido? Bueno, de momento el experimento es difícil porque tarda mucho tiempo, porque muy pocos de estos rayos logran penetrar la pirámide entera, ¿no? Porque pues, la pirámide son 60 metros de tierra, ¿no? Entonces, para que esta radiación cruce, pues solo poquitas de estas radiaciones cruzan. Y en este momento lo que hemos logrado determinar ya con bastante precisión es que ya vemos desde adentro
midiendo estos rayos ya podemos ver todo la imagen externa de la pirámide que conocemos, ¿no? Ya que la pirámide del Sol es como un pastel de bodas, ¿no? Que tiene varias tiene varios pisos, ¿no? Ajá. Pues ya vemos los planos de los pisos y se alcanzan a ver las estructuras más obvias, ¿no? No nos atrevemos todavía, porque no tenemos suficiente estadística, ¿no? Para poder con firmeza decir que en tal zona o en otra hay un hueco, ¿no? Pero en eso estamos trabajando, ¿no? Mayas, aztecas, etcétera, todas esas civilizaciones, ¿qué tanto sabían de física avanzada como hasta nuestros días, que a lo mejor no tenían esos mismos nombres, ¿no? Sí. Bueno, nuestros ancestros, yo no soy arqueólogo, pero lo que he leído, ¿no? Es que nuestros ancestros mesoamericanos eran verdaderamente gente muy inteligente, ¿no? O sea, sobre todo en la astronomía, ¿no? Esta gente inventó métodos muy precisos para medir la longitud del año, ¿no? Ellos conocían, entiendo que con más precisión en su momento que lo que se conocía en Europa, el año, la duración del año, ¿no? Todos los calendarios de ellos estaban muy basados en principios. Y hay otros detalles tecnológicos que eran notables, ¿no? O sea, en cuestiones de metalurgia, ya lograban hacer, fundir metales, hacer joyas, eran buenos mineros, ¿no? O sea, era gente preparada. Lo que no tenían, por supuesto, y que los europeos tuvieron, fue las matemáticas. Al final de cuentas, la gran diferencia es que en el mundo occidental se utilizaron las matemáticas para aplicar a eso, ¿no? Hay otros experimentos que seguramente todavía no le hemos puesto el reflector encima. ¿Cuál podría ser? ¿Se refiere aquí en México o en general? Que ustedes estén participando. Sí. Bueno, sí, yo creo que no se sabe mucho que hay mexicanos, sí, trabajando en los experimentos más grandes del mundo, ¿no? O sea, ahí hace un par de años había toda esta noticia sobre un experimento que está ocurriendo en Europa, ¿no? Que supuestamente iba a generar un hoyo negro que se iba a comer la Tierra entera, ¿no? Que es este súper acelerador que se llama el LHC, que está operando en Ginebra, en Suiza, ¿no? En la frontera entre Suiza y Francia, en el CERN, ¿no? Y bueno, hay una cuarentena de mexicanos, entre los cuales yo participo, ¿no? Que trabajamos en el CERN, en los experimentos que hay en el CERN, ¿no? Ese es, digamos, un tema que pocos saben, ¿no? Pero hay, digamos, así como eso, hay científicos trabajando, hay astrónomos trabajando, con datos de los con satélites como el Hubble, o gente tomando medidas en grandes observatorios en Canarias y en otras partes, en Sudamérica, en Chile. Hay mexicanos trabajando en muchísimos temas, ¿no? Así que, pues, digamos, la gente, tal vez no le damos suficiente difusión a los éxitos de nuestros científicos. ¿A qué cree que se deba esto? ¿Falta de interés o también de alguna manera falta de difusión por parte de los organismos? Sí. Que se yo siento que es una labor que se tiene que hacer, ¿no? Ciertamente uno tiene que competir con noticias que nos llegan de todas partes, ¿no? Y de alguna manera, pues siempre hay logros externos que de alguna manera llaman mucho la atención, que se descubre tal o cual, o etcétera, ¿no? Pero en México hay mucha gente haciendo trabajos muy interesantes en toda la rama, no sé, solo expliqué las cosas relacionadas con mi propio trabajo, pero en biotecnología aquí se descubren vacunas, se hacen trabajos sobre el desarrollo de nuevas plantas que son resistentes a insectos y que pueden vivir en climas más secos, etcétera. Hay muchísimo trabajo, ¿no? Y pues sí, claro que es una labor de la academia y de las instituciones como el CONACYT, ¿no? Tratar de resaltar estos logros, ¿no? Yo creo que se podría hacer mucho más. Claro que sí. ¿Usted cree que este milenio vaya a ser diferente a los ya pasados, o por lo menos este siglo, respecto a hacia dónde se va a dirigir la ciencia? ¿Veremos innovaciones en terrenos donde no habíamos visto? ¿O que a lo mejor nos cambien alguna teoría física, por ejemplo? Bueno, o sea, el impacto de la ciencia ha sido espectacular, ¿sí?
y uno lo ve a una velocidad que uno no se lo imagina, ¿no? Este mismo medio de comunicación, ¿no? Es un medio relativamente nuevo, ¿no? Pero digamos, véalo usted con todas las comunicaciones satelitales, de teléfonos, la red la red cibernética, el World Wide Web, ¿no? Todas estas cosas son cosas que no existían antes. Todo lo que son redes sociales, ¿sí? Son desarrollos que vienen de la ciencia y que ahora ha cambiado la manera en que la gente dedica su vida. Hoy por hoy en México hay gente que pasa cantidades de horas chateando, intercambiando información. Todo eso nos ha cambiado la vida, ¿sí? Yo quisiera ver un cambio en la política de este gobierno. ¿Cómo ve a los candidatos presidenciales respecto a la ciencia, la tecnología, la educación? Bueno, mire, México es un problema es un país con muchos problemas, ¿no? Y define ciertas prioridades. Siento que no se ha entendido bien el mensaje, ¿sí? De que una manera de resolver los problemas de México, ¿sí? Es decidirse a dejar de ser un país que vive de vender recursos naturales y mano de obra barata, a ser un país que vende tecnología, porque la capacidad ya la empezamos a tener, ¿no? Entonces, en cierta medida, es el mensaje que nosotros tratamos de pasar. Siento que, los candidatos más importantes ya se han expresado en algunos foros, ¿no? Sobre, digamos, alguno de ellos ya adoptó nuestra propuesta de hacer una secretaría de ciencia y tecnología, ¿no? Hay otro que en su libro menciona claramente todo un capítulo sobre las cuestiones del desarrollo científico, ¿no? Y uno lo ve, yo creo que es un tema que sí les preocupa, ¿no? Me gustaría que hubiese más decisión sobre el tema, ¿no? Vámonos a la sección de los 7 pecados, le voy diciendo cada uno. Bueno. A lo mejor los 7 pecados de la física o de la ciencia en nuestro país. Sí. Avaricia. Avaricia, y respondido desde el punto de vista de la ciencia, ¿sí? Pues yo diría que falta de inversión. ¿Envidia? En ciencia. Envidia. Me imagino la política, perdón, así de buenas a primeras me imagino a la política. ¿Quién sabe? Porque ira. Sí. Ira, me imagino a la frustración, ¿no? Sí, a la frustración, no sé si sea lo mismo, la estoy confundiendo, ¿no? Pero el día de hoy uno ve que ciertas acciones que toman nuestros gobernantes generan en el pueblo mexicano situaciones de enojo que uno le podría llamar ira, ¿no? Que la ira aquí está vista como un pecado, y yo no siento que sea un pecado que un pueblo proteste por las cosas que se hacen, ¿no? Pero en fin. ¿Gula? Gula me recuerda a la obesidad, ¿sí? Que es un problema de México, ¿sí? Que es un problema que tenemos que enfrentar, ¿no? Y sí, así lo veo, ¿no? ¿Lujuria? Lujuria, ese es un problema social, ¿no? Se me lo asocio con un problema social, ¿no? Hoy por hoy lo asocio más con medios de comunicación, ¿no? Y el realmente resaltar más las cosas más vanas de la vida, ¿no? Sí. Pereza. Pues pereza es algo de lo que tiene que salir México, yo siento, ¿no? Soberbia. Soberbia se ve como un pecado en ciertas circunstancias, pero yo siento que a México, un México medio aplatanado en el que vivimos, sí, debería verdaderamente, no le haría mal pecar un poquito por ese lado, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Algún Facebook o medio para comunicarse con usted? Si alguien nos está viendo en México, en Estados Unidos, y le quiere hacer una pregunta respecto, ¿cuánto se va a tardar la manzana en caer? Bueno, la academia tiene, no sé si abren la página de la academia, tenemos ahí, hacen clic en nuestra F, ¿no? de Facebook, y ahí a través de eso se puede tener acceso a, yo, digamos, estoy pendiente de las preguntas y todo lo que nos hace su público, claro que sí. Muchísimas gracias, Arturo Menchaca.
Yo, muchas gracias a usted. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Acérquense a la ciencia, se pueden divertir. Nos vemos la próxima ocasión.